Entonces, como ya existía una estructura y el doctor Lice innovó en realizar pequeños refuerzos de micropilotes, de pilotes de pequeño diámetro, eh, entrelazados. ¿Ya? Vean acá vean acá la configuración de estas estructuras. Ya para las siguientes décadas en Europa ya se fue normalizando ese tipo de estructuras y que fueron utilizados para refuerzos en pequeños espacios, ¿no? En pequeños espacios, bastante versátil. Y también se fueron utilizando en obras subterráneas como túneles para el sostenimiento de la excavación. ¿Ya? En América, en Latinoamérica, ya existen registros de proyectos que utilizan micropilotes para obras civiles a partir de 1980. En Bolivia, a partir del año 2000, 2005, 2004, ya existen proyectos que tienen micropilotes. En nuestra ciudad de Cochabamba está el Supermall del kilómetro 1 de la Blanco Galindo, al lado sur, entre la avenida Blanco Galindo y Perú. Este puente que se ve acá es el puente San Pedrito, que por su tiempo de ejecución fue necesario recurrir a los micropilotes para optimizar el tiempo de ejecución. Recuerden que este puente ha sido construido, se ha caído en febrero 2015 y ya para septiembre 2015 ya estaba construido. Entonces, en ese periodo corto se ha desarrollado la construcción, y una de las formas que han utilizado es la combinación de micropilotes con pilotes, ¿no? Para poder optimizar el tiempo de ejecución. Esta foto de acá es una foto de la fundación de los puentes Independencia y Panamericana Independencia. Esos puentes están con una fundación de micropilotes postgradeados. El arco tiene una fundación con micropilotes. Y esta foto es justamente del proyecto que vamos a ver. ¿Ya? ¿Hay una pregunta? ¿Alguien levantó la mano? El Chapare es muy común. El puente Gumucio, el año 2004, ocurrió un desastre, tal vez ustedes no se acuerdan, pero en el Chapare, el puente después de Villa Tunari, ese puente, el año 2004 también se produjo una caída, ¿no? de dos plataformas, de dos tramos del puente. El Chapare es la zona más lluviosa de Bolivia, en la zona con mayor pendiente, no mayor pendiente, sino con una pendiente pronunciada, de tal manera que la combinación del agua con pendiente hace que los ríos sean bastante caudalosos, bastante fuertes, bastante, como podríamos decir, incontrolables, digamos, ¿no? Es natural que el río sea así.
Entonces, esas condiciones hacen que, además que el suelo es un suelo que ha estado sometido a condiciones extremas, entonces es un suelo especial que se llama suelo residual, ¿no? Entonces, el del San Pedrito ha sido una causa natural y el del Puente Gumucio ha sido una falta de mantenimiento en las pilas y eso, ¿ya? Entonces, continuemos. El objetivo de este proyecto general es evaluar el comportamiento de 3 diferentes micropilotes postgrauteados a partir de resultados de prueba de carga-tracción del proyecto SIMPACTA, el cual presenta predominantemente suelo arcilloso. Los objetivos específicos es recuperar información temática base para la evaluación del proyecto, verificar el diseño de micropilotes postgrauteados, controlar la buena ejecución de la construcción de los micropilotes, identificar las diferencias en las características de los 3 micropilotes, ejecutar pruebas de carga con base a la norma de 2005 de micropilotes y procesar los datos obtenidos de las pruebas de carga-tracción. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un paréntesis. Déjenme buscar. La norma de micropilotes, ya, la pueden encontrar en la página de la FHWA. Y claro, si ustedes buscan las publicaciones de la FHWA, ya, se van a topar con esta página, en el cual si ustedes colocan año de publicación, se tiene varios documentos relacionados con la norma. Y si buscan el año 2005, ya, se encuentran con ese documento del manual de referencia del diseño y construcción de micropilotes, ¿no? Del año 2005. Que si ustedes lo buscan en internet lo van a pillar. Pero, ¿por qué no hay una actualización hasta esta fecha de este documento? Porque a partir del año 2012, ya, el tema de micropilotes ha sido incorporado dentro de la norma de diseño de puentes del LFD Bridge Design Specifications. Y para muestra, ya les voy a mostrar la AASHTO del año 2020 en el capítulo número 10, que es de fundaciones. Está fundaciones superficiales, fundaciones, pilotes hincados, driven pies. Aquí está pilotes perforados vaciados in situ. Y aquí está micropilotes. ¿Ya? Dentro de lo que es la norma de puentes, está incluido micropilotes. ¿Ya? Es por eso que desde el año 2012, ¿ya? El año 2012, ya se tiene lo que es ya se tiene lo que es acá, en la norma de diseño de puentes. ¿Ya? ¿Cuál prevalece? En la norma más reciente, que es la
la norma de diseño de puentes, tanto la del año 2020 o la anterior a esa, que era del año 2016, 2017, y o la de 2012. ¿Bien? Entonces, los micropilotes son un tipo de fundaciones profundas que se diferencian de los pilotes hincados, de los pilotes vaciados in situ, de los pilotes barrenados u otros tipos de micropilotes por ser unos pilotes de pequeño diámetro. Esa es su principal característica, de pequeño diámetro. Usualmente, al ser una estructura de pequeño diámetro, su resistencia no es tan elevada, ¿ya? Tiene sí una resistencia, pero no podríamos decir que, como en los pilotes perforados vaciados in situ, que existe la posibilidad de que se construya un solo pilote y directamente ese pilote se conecte a una columna, ¿ya? No se podría hacer eso. Entonces, necesariamente los micropilotes trabajan en grupo. Por eso es que se presenta siempre el cabezal como parte de estas estructuras. La clasificación de los micropilotes según la norma de la FHWA es según dos características, según la aplicación de diseño y según el método constructivo. Según la aplicación del diseño, hay tipo 1 y tipo 2. ¿A qué se refiere los micropilotes tipo 1? Son aquellos que son cargados directamente y donde la capacidad del micropilote resiste la mayor parte de la carga aplicada. ¿Ya? Entonces, principalmente, los micropilotes tipo 1 son considerados pilotes de fundaciones, donde su principal función es soportar las cargas, ¿ya? Y hay otro tipo de micropilotes que comprenden que trabajan conjunto del suelo y refuerzan el suelo para proporcionar estabilización y soporte, ¿ya? En estabilidad de taludes, ¿ya? En estabilidad de taludes se puede considerar un refuerzo para dar estabilización a un grupo de micropilotes, como se ve en la figura, ¿ya? De tal manera de dar soporte, de adicionar resistencia al suelo y proporcionarle estabilidad. Ahora, según el método constructivo, según la norma de la FHWA, se tiene 4 tipos, ¿ya? Y eso lo podemos ver acá. Han aumentado una más en la AASHTO 2020. A ver, esto sí es novedoso. Ya, vamos a ver. Vamos a ver primero los 4 tipos que es según la norma que se ha trabajado antiguamente. Se tiene los micropilotes tipo A, B, C, D y ahora por la AASHTO 2020 E. ¿Ya? El tipo A es un hormigonado por gravedad. Es principalmente un micropilote perforado y vaciado. Un momento, por favor. Un momento. Entonces, los tipo A solamente son perforados y vaciados, como si fueran un pilote perforado vaciado in situ, en el cual el diámetro es constante, ¿ya? Existe el tipo B, en el cual consta de 2 procedimientos, ¿ya? Primero se construye un tipo A, en el cual se perfora y se construye el micropilote de ese diámetro, y luego se deja
¿ya? Se deja un tubo, ¿ya? Se deja un tubo con perforaciones para que luego con ese tubo se hormigonee bajo presión, ¿ya? Es decir, se inyecte lechada, lechada bajo presión y se pueda producir una expansión del micropilote dentro del suelo, en una segunda etapa, ¿ya? Esta, a ver... No hay imágenes acá. Déjeme ver, revisar un ratito. Requiere dos procedimientos. Un procedimiento de construir un tipo A y en una segunda etapa de forma de inyectar, de insertar más hormigón, se produce una expansión en una zona, ¿ya? Del micropilote, ¿ya? Aquí hay que mencionar que el hormigón que se utiliza en estos elementos, en micropilotes, no es un hormigón normal, ¿ya? El hormigón normal tiene partículas de grava entre 3/4 de pulgada a 1 pulgada, y eso genera, si es que se utilizara ese tipo de hormigón, generaría espacios vacíos, cangrejeras, ¿ya? Al insertarlo con material grueso. Es por eso que usualmente estas estructuras utilizan lechada, solamente cemento, arena y agua, y aditivos para poderle dar mayor resistencia y fluidez para que pueda ser hormigonado estos tipos de estructuras, ¿ya? Entonces, el hormigonado tipo B es tomando en cuenta que se construye un micropilote tipo A y en una segunda etapa, después de la construcción de estos elementos tipo A, después de una semana, se vuelve a inyectar cemento y proceder bajo presión, expandir, ¿ya? Toda una zona del micropilote, ¿ya? Los tipos de micropilotes tipo C son micropilotes donde esta segunda etapa, que se diferencia del tipo B, son expansiones localizadas, ¿ya? No es en toda la zona, sino que son en posiciones específicas que previamente se eligen, ¿ya? Que previamente se eligen y se definen porque durante la construcción del micropilote tipo A
se deja un tubo o unas válvulas, un tubo con válvulas, un tubo con huecos a ciertas profundidades y se aprovecha este tubo para que en la segunda etapa se mande, se inyecte lechada bajo presión, ¿ya? Entonces, en una segunda etapa, después de haber construido el micropilote tipo A, se aprovecha este tubo que previamente ya estaba instalado y se hormigonea bajo presión lechada, de tal manera que esta lechada produce una expansión en zonas localizadas. Este es un micropilote posgrauteado global. El micropilote tipo D es un posgrauteado múltiple y controlado, ¿ya? ¿De qué se diferencia el tipo C? De que aquí se inyecta globalmente lechada y aquí se expande en los huecos que nosotros hemos previamente dejado. Pero eso no garantiza que, digamos, en el proceso de expansión, aquí le llegue mucha lechada, aquí poca, y aquí, digamos, que un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos inyectando en un solo punto y previamente hemos dejado los huecos para que se produzca el posgrauteo, pero como estamos inyectando acá bajo presión, no tenemos la certeza de que el posgrauteo vaya a todos los puntos que hemos dejado, ¿ya? Entonces, idealmente, asumimos que el posgrauteo es uniforme, ¿ya? En los micropilotes tipo D se tiene un elemento que ingresa dentro del tubo que se llama obturador doble, que tiene dos globos en la parte inferior y en la parte superior. Entonces, cuando ingresa, esos globos están desinflados y cuando controlamos de que esté a esta altura, estos globos se inflan y mandamos lechada por el medio de estos dos globos, de tal manera que aquí se inyecta la lechada y exactamente a esta profundidad donde está en medio de esos dos globos se inyecta la lechada bajo presión. Esto obliga a la lechada a hormigonar este bulbo en esta profundidad. Entonces aquí es un posgrauteado controlado, ¿ya? A esta profundidad estamos generando este bulbo. En comparación con el tipo C, que la inyección es por la parte superior y se posgrautea todos los bulbos que se ha dejado previamente, todas las válvulas que se ha dejado previamente. Y como se mencionó, hay la incertidumbre de que si en este bulbo se ha hormigonado uniformemente en todos los bulbos o que en este ha entrado más, en este menos, en este más. Aquí se puede controlar exactamente el volumen que se va a entrar y asegurarse de que en este bulbo ingrese la misma cantidad que en este y la misma cantidad que en este, ¿no? Entonces, este obturador doble, una vez que se ha terminado de hormigonar o formar ese bulbo, se descomprimen los globos y se inyecta agua, ¿ya? Agua para limpiar esta válvula, de tal manera que eso permite ir a la siguiente profundidad y nuevamente hacer el procedimiento. Nuevamente hacer el procedimiento. Luego, aquí porque dice múltiple, porque si fuera necesario, se podría agarrar y nuevamente colocarse el obturador doble en esta posición
y nuevamente inyectarse mortero en esta posición y expandir este bulbo. Pero aquí hay que tomar en cuenta que para que se expanda tiene que romper el mortero y generar mayor presión. Se necesita una presión mucho más alta cuando son posgrauteados 2 o 3 veces, ¿ya? Por eso es que el micropilote tipo D dice múltiple y controlado, ¿ya? Ahora vamos a revisar el micropilote tipo E. Ya aquí en la norma indica la inyección del cemento bajo presión típicamente entre 6 a 21 KSF, micropilotes tipo C más grandes que 21 KSF, y tipo D que típicamente están bajo presión entre 42 y 175 KSF. Ya vamos para tener una idea de KSF, tu kilopascal. Aquí estamos con 40. 2000 kilopascales de presión. Eso es muy grande, ¿no? Hasta 170 KSF es una gran presión, ¿ya? A presiones muy elevadas. Y aquí hay que tener cuidado con los equipos, ¿no? Micropilotes tipo E son construidos por perforación con inyección de mortero a través de una columna continua con una perforación de una barra de acero. La inyección sirve como fluido como penetration into the rock of the initial rock has a heavy water to 7 radio and el micropilote tipo E es como en los micropilotes CFA, pero en pequeño diámetro. Ya están reconocidos como un tipo de micropilotes. Aquí podría clasificarse según la FHWA los micropilotes autoperforantes como un micropilote tipo E. Está interesante. Es una actualización que, bueno, revisando la norma, ahora está bien. ¿Ya? Tenemos reunión el día de hoy con la acreditación. ¿Ya? Aquí vamos a quedar. Voy a ver la manera de hacerles llegar este material para que puedan. El fuste es en realidad la resistencia al corte entre lo que es el pilote y el suelo. Y la presión lateral, ¿ya? La presión lateral que ejerce el suelo es la componente vertical, digamos, ¿ya? La presión que ejerce en este sentido, ¿no? Entonces, implícitamente, el factor alfa, que es la resistencia unitaria al fuste, o la resistencia unitaria al fuste entre el pilote y el suelo, es una representación de la resistencia al corte que toma en cuenta la presión lateral del suelo. Eso es lo que podría decir. ¿Alguna otra